Muy bien, buenas noches, buenas noches. Vamos a empezar entonces nuestra clase sobre hermenéutica, que es el arte de la interpretación bíblica. Y vamos a usar métodos exegéticos para poder interpretar correctamente la Biblia, porque realmente eso es lo que el Señor nos mandó. Nos mandó a que interpretemos la Biblia, no que la leamos, no podemos leerla. Leer la Biblia no significa nada. Leer la Biblia, un libro tan sagrado, con una cultura oriental, con una cultura judía, una cultura devocional, donde los judíos, para ellos, la religión es el Estado prácticamente. La religión es todo. Y aún a todos los orientales son así. Los musulmanes también son así. Para ellos la religión y todo es lo más importante que puede existir. Así que tengo un alumno que va a empezar, permíteme un momento, que está afuera, permíteme. Listo. Entonces, estamos con una cultura occidental. Estamos con una cultura occidental. Una cultura que nada tiene que ver con la Biblia. Así que si nosotros no entendemos los lenguajes orientales, cuando leamos la Biblia, vamos a estar nulos. Así que el método exegético de la interpretación bíblica, hermenéutica. Las Sagradas Escrituras, en 2 Timoteo, busque 2 Timoteo 3:16, hay un versículo tan importante que lo vamos a traducir. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Repito, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, aquí tenemos la palabra griega inspirada por Dios en una sola letra, en una sola palabra. Inspirada por Dios, en griego es teuneustos. Esta palabra, aquí dice inspirada por Dios. De teos, Dios, y neustos, inspiración. De viene neuma, el espíritu, o neumatología. Entonces la inspiración tiene que ver con el neuma de Dios. Y el neu es soplar, respirar fuera. Quiere decir entonces que si la escritura es inspirada por Dios, es que es de Dios. No es del hombre. No fue hecha con mentalidad humana. No fue hecha con concepto humano, filosofía humana, no. Inspirada por Dios con un solo propósito, ser revelado. Es el objetivo de la Biblia, Dios ser revelado. No hay otra forma por la cual tengo otro objetivo en la palabra de Dios. Solamente la inspiración bíblica. La comunicación del Espíritu guiando a los escritores escogidos usando la personalidad judía. Ojo, judía. Pero ojo, no solo judía, sino de 3000 años atrás. ¿Te imaginas si mis abuelos, que los conocí, tenían un concepto diferente de la vida, que eran abuelos? Compartí con ellos, crecí con ellos, tenían un concepto totalmente diferente. Estamos hablando de quién más, que nacieron en el siglo pasado, 1930 por ahí. Pero estamos hablando de 3000 años. Entonces no solamente podemos leer lo que sucedió o escribieron con mentalidad de 3000 años atrás, sino que hay un verbo, hay un léxico, hay un lenguaje, hay un significado. Y como Dios usó la personalidad humana, tenemos que entender cuál es la personalidad humana para poder interpretar la escritura como buenos exégetas
de la palabra del Señor. Bien, empecemos por aquí. En el primer siglo, aquí puse mal, en el primer siglo entendió el sentido sistemático. Es decir, la interpretación para comprender y para explicar. Repito, la interpretación para comprender. Tienes que interpretar para comprender. No puedes comprender si no puedes interpretar. Entonces, cuando tú interpretas, entonces estás comprendiendo. Y cuando estás comprendiendo, estás explicando. Existía un sistema formal de interpretar las escrituras. Por ejemplo, dice escudriñar, Juan 5:39. Y también Pablo usa la palabra, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a leer, 2 Timoteo 3:15, dice, y que desde la niñez ha sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Ah, no, perdón, 2:15, disculpe, 2:15. Procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, ahí está, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué significa que usa bien la palabra de verdad? ¿Por qué dice que usa bien? O sea, que la puede usar mal. ¿De qué dice que no tiene de qué avergonzarse? ¿De qué vergüenza habla? ¿De qué vergüenza está hablando? De no usar bien la palabra de Dios. O sea, que una persona que no interpreta o no sabe interpretar pasa vergüenzas. Más si tiene llamado, más si tiene ministerio, pasará vergüenzas. Por eso es importante interpretar las escrituras correctamente. Pero para eso requiere de muchas herramientas, pero sobre todo la guianza del Espíritu Santo. Escudriñar es indagar, investigar, buscar diligentemente con la intención de beneficiar. Aquí está, de explicar. Usa es trazar, analizar el significado espiritual. Y por eso hay sectas porque no usan bien la palabra verdad. No la usan bien, o sea, no la interpretan bien. Eso es no usar bien, no interpretar bien y dar cualquier significado, el que yo creo, el que yo me imagino, el que podría ser. Y por eso hay sectas, por eso Satanás está llevando a la perdición a mucha gente justamente con la Biblia abierta. ¿Se dan cuenta? Bien. Listo. ¿Qué es la interpretación? Antiguamente se escribía en corteza la palabra, mira, así se escribía. Estas eran las cortezas de antes, los papiros. La interpretación de la escritura es el proceso de descubrir lo que la escritura realmente dice, basado en la aplicación de principios o reglas de interpretación. No es lo que creemos o asumimos. Repito, ¿qué es la interpretación? Es descubrir. Y cuando tú descubres, eso le vamos a llamar revelación. No es la revelación estática que tú estás aquí y de un momento que viene un significado del cielo. Hijo mío, eso significa. No, nada de esas cosas. No es una revelación que viene de un éxtasis, sino de una información que la capturas en el momento cuando justamente usa la herramienta y viene el Espíritu Santo y te ministra el corazón. Lo entiendes.
Es decir, que tú puedes leerte la Biblia toda y no entenderla. Puedes leer toda la Biblia, todos los versículos, y no la vas a entender. Porque no se trata de eso. No se trata de eso. Aquí hay personas que quieren entrar y no pueden entrar, dicen. Entonces, tenemos que descubrir cuántas personas me han dicho, yo me leí 3 veces la Biblia. Me leí 4 veces la Biblia. Pero ¿y? ¿La interpretó? Por eso cuando, ¿te acuerdas? Felipe se encontró a alguien que estaba leyendo Isaías y dijo, ¿entiendes? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Dijo. O sea que la Biblia no es de leerla, es de entenderla. Y entenderla es interpretarla. La Biblia fue escrita para ser interpretada. No fue escrita para ser leída. Entonces, yo le hago la pregunta, ¿usted ha interpretado la escritura? ¿Usted es un intérprete? Porque usted debe ser un intérprete. Tienes que ser un intérprete. No hay otra forma de poder descubrir que la interpretación llegue. No tienes que esperar que otro te la interprete. A que el pastor te la interprete. Que el maestro te la interprete. Tú mismo tienes que interpretarla. Ay, pero eso requiere de un proceso. No es fácil simplemente. No es fácil decir, voy a interpretarla ahorita. No es fácil. Requiere de disciplina. Requiere de mucha disciplina y de confianza en el Señor. De un espíritu dócil al Espíritu Santo. O sea que no puedes tú simplemente, ya, pues voy a interpretar. Esto significa tal cosa. No, esto no significa nada. No es lo que tú estás diciendo. Hay personas que no pueden entrar. ¿Por qué será que no pueden entrar? No pueden entrar. Voy a transmitirles esta palabra. Permítame un ratito porque le voy a enviar la invitación directamente desde acá. Un momentito. Ya, ahí sí. A veces sí, el Zoom no es correcto ni perfecto. A veces los Zooms fallan, ¿no? Hay que tener paciencia. Bien. Y ya estamos, ¿no? Ya estamos aquí, ¿no? Bien, entonces, mira, tenemos que ser unos intérpretes de las Escrituras. Esa es la orden del Señor. Cuando el Señor dijo, escudriñar las Escrituras, cuando el Señor dijo, escudriñar las Escrituras, estaba diciendo exactamente eso, interpretar las Escrituras. Créeme. Dijo, interpretar las Escrituras. Escudriñar la Escritura significa interpretar las Escrituras. Entonces tenemos aquí a un Moisés, ¿a quién más? A un Josué, a un David, a un Pablo, un Pedro que está escribiendo en este papiro. Escribiendo lo que el Espíritu Santo le está dando. ¿Te imaginas nosotros poder leer eso y saber el significado? Y para eso hay que entender la personalidad del autor. Al leer la Biblia debemos preguntarnos, ¿qué quiso decir con esto el autor? ¿Qué habrán entendido los oyentes, los originales? Los oyentes que escucharon esa palabra, ¿qué habrán entendido? 2000 años, 3000 años atrás. Trasladarnos a la mente y la época del autor y escuchar sus palabras como si estuviéramos entre sus primeros lectores. Necesitamos considerar algunos factores: situación, contexto histórico y cultural,
el contexto. O sea, el contexto con el que fue escrito el tal pasaje. Por ejemplo, en el Salmo 42 dice David, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me postraré delante de mi Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras muchos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Ya. Leer el Salmo 42, cuando dice, ¿cuándo vendré y me postraré delante de su presencia? Está hablando de un contexto donde Saúl lo quería matar. Por ejemplo, aquí está David y Saúl le tira la lanza para matarlo. Como no lo mató, le pidió perdón. Eso es como el asesino que le dispara a la mujer y no le sale la bala. Y le pide perdón, ¿no? Le pide perdón. Y que empecemos de nuevo y hagámoslo por nuestros hijos, porque no la mató. Fue que el revólver se le trabó la bala. Así pide perdón, él es un asesino, porque eso está en su corazón. Porque si no le salía la bala, entonces, si no se le trababa, la mataba. Aquí está Saúl, pidió perdón, pero realmente David entendió que Saúl estaba celoso y que lo quería matar. Entonces Saúl lo persiguió toda la vida. La Biblia dice que David dijo, mira el contexto, porque mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Se refería al tabernáculo, al sacrificio, a la adoración. No olvides que cuando David estaba de rey no había todavía templo, porque el templo lo construyó su hijo Salomón. En el tiempo de David había tabernáculo, el arca del pacto y todo eso. Entonces la presencia de Dios estaba en David, sí, pero él quería disfrutar de su casa. ¿Cuándo vendré y me postraré delante de ti? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche. ¿Cuándo vendré y me postraré? ¿Cuándo? O sea, ¿hasta cuándo Saúl me va a seguir? ¿Hasta cuándo Saúl me va a perseguir? ¿Hasta cuándo Saúl me hace la guerra? Eso quiso decir. Así que hay que entenderlo desde esa perspectiva. Importante conocer. ¿Qué hay que conocer? La cultura. Hay que conocer, por ejemplo, la vestimenta, los modales y las costumbres que son diferentes a los nuestros. ¿Cómo se vestían antes? Hay que entender esa parte. Por ejemplo, cuando dice la Biblia en Deuteronomio 22:5, no vestirá el hombre traje de mujer, ni la mujer traje de hombre. No vestirá traje de hombre ni traje de mujer. ¿Qué significa eso? Que el traje del hombre tiene que ser diferente de la mujer. Pero ¿cuál es el traje del hombre y cuál es el traje de la mujer? ¿Cómo se vestían las mujeres antes? ¿Y cómo se vestían los hombres antes? Y para eso tú tienes que recurrir a las herramientas para entender la ropa, las telas y todo. ¿Cuál era el traje del hombre en los tiempos bíblicos? Porque nos dejamos llevar por las películas y las vestiduras que vemos ahí en las películas bíblicas y creemos que son así. Entonces, ¿cuál es la cultura? Tenemos que ir a la cultura. Por ejemplo, ¿Cristo era blanco o negro? ¿O trigueño? ¿Qué color era la piel de Cristo? Hay que ir a la cultura. Un hermano me dijo, Cristo es color blanco. ¿Dónde dice que es color blanco? Yo digo, léeme ese versículo que dice que es color blanco. Tampoco dice que es color negro. Lo que sí dice que sus ojos eran como llamas de fuego y sus pies como bronce bruñido. Pero está hablando de la soteriología, del punto de vista cristocéntrico, el significado.
El sol resplandecía como el sol. Está hablando de la gloria. Pero la piel de Cristo, ¿qué color era? ¿Era blanco? ¿Trigueño? ¿Negro? ¿Qué color? Y para eso tenemos que ir a la cultura y estudiar la cultura judía y el contexto cultural de aquel entonces. Los modales y las costumbres son diferentes a los nuestros. A veces interpretamos de acuerdo a lo que nosotros somos, los occidentales. Así que a buscar herramientas, tú las tienes. Yo te he dado ya las herramientas, por ejemplo, ilustraciones 500, 501, 502 y 503. Creo que te di esos 4 volúmenes. Si no los tienes, pues me los pides. Son ilustraciones. Ah, no, perdón, me equivoqué de los libros. No son esos libros. Usos y costumbres bíblicas. Es el que me tengo que decirte. Usos y costumbres bíblicas. Y también usos de anécdotas culturales judías. Esos son los libros que necesitas leer para entender las costumbres de los tiempos de antes. Y ahora sí, cuando tú leas, tú vas a decir, ah, ya, eso te va a dar luz, ¿no? Número 2. Diferentes traducciones en las escrituras. Diferentes traducciones en las escrituras. Por ejemplo, hoy tenemos palabras obsoletas, pronombres pobres, verbos y tiempos verbales. Es decir, las letras que leemos no son las letras bíblicas. Esta es la Reina Valera. Esta fue traducida en 1960. Mira, 1960. Y bueno, y si pedimos los originales para saber cuál es el texto original. Por eso no nos confiamos en la Biblia, tampoco en las traducciones, porque a veces uno tiene 10, 20 Biblias y 20 traducciones y no nos damos cuenta el que le está traduciendo es una persona cualquiera, común y corriente, que interpreta, saca su conclusión y le cambia la letra. Pero realmente entonces significa que estamos leyendo la interpretación de alguien. Por eso es bueno ir a los originales, a las traducciones originales, para entender el contexto bíblico. Y para eso se requiere de una persona amante de la palabra, amante de la escritura. Tienes que amar esto. Esto te va a sacar tiempo. 3. Si los pensamientos de un escritor de la Biblia tuvieron la intención de ser literales, figurativos o ambos. Ajá. Tú vas a decir, bueno, cuando Isaías dice, yo vi al Señor alto y sublime, sentado en su trono y sus faldas llenaban el templo. Ya. Isaías 6, ¿qué está diciendo? ¿Es figurado? ¿Es figurado eso? ¿O es literal? Cuando el Señor le dice a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Dice, veo un almendro. Entonces le dice, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Es figurado o es literal? Es figurado. ¿Por qué? Vamos a la cultura. Almendro. Es una planta que en invierno, el invierno oriental es diferente a nuestro invierno. El invierno allá es frío y quema todos los árboles. Quema todas las hojas, es hielo, frío y todo eso. Cuando está a punto de cambiar el clima y llegar la primavera, la primera planta en florecer es el almendro. Entonces los orígenes decían, se acerca, se apresura la primavera, se apresura el buen tiempo. Entonces, ¿qué ves, Jeremías? En Jeremías 1, una planta de almendro. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Te das cuenta? O sea, cuando lo conectamos a la cultura,
inmediatamente podemos sacar una conclusión fácil. Pero la mayoría de la gente va a leer esa planta de almendro y dice, bueno, ¿y por qué? ¿Y qué significa esa planta de almendro? ¿Y qué tiene que ver la planta de almendro aquí? El contexto en el que fue dicho. Sacado de contexto, cualquier cosa puede volverse error. No olvides, no es lo que tú lees, es lo que interpretas. E interpretar requiere de oración, requiere de tiempo, de palabra, de herramientas, de investigación. Lo que Cristo dijo, escudriñar las escrituras. Escudriñarlas, o sea, investigar, leer, orar, meterte allí al fondo de la palabra. ¿Para qué? Para que te metas al contexto. Tu principal misión, tu principal victoria es entender el contexto. Si tú no entiendes el contexto, créeme que puedes leer los 31.173 textos que tiene la Biblia y estarás descontextualizado. Si tú no entiendes el capítulo tal, por qué fue escrito, los 1.189 capítulos que tiene la Biblia estarán descontextualizados. Así que, ¿cuál es tu principal misión a partir de ahora? Es entender el contexto. No el texto. Déjalo el texto tranquilo. Si tú entiendes el contexto se interpreta solo. Se lee solo. Y si no aprendes a entender el contexto, cualquier cosa podría decirse. De ahí viene la secta, las religiones, los mensajeros que sacan cualquier texto para aplicarlo a la iglesia, cualquier cosita, cualquier palabra sacan de por ahí y la tiran a la iglesia para ciertas cosas. Y eso se llama una exégesis. No son exégetas, son eisegéticas. Es decir, son personas que al contexto de la Biblia lo aplican a su contexto para sus propios fines y no para los fines de Dios. 5. Saber que el principio bíblico aplicar a nuestra situación. O sea, si una vez que tú entiendes el contexto, entendiste el texto, interpretaste, sabes lo que significa, ahora sí, ¿cuál es el principio? ¿De qué vamos a vivir nosotros? De principios. Eso es lo correcto. ¿Cuál es el principio correcto que hay aquí? Porque tú puedes leer algo que fue dedicado exclusivamente para Israel y no para la iglesia. Pero puedes entender el principio. Y el principio es universal. Es para todos. Porque hay gente que me dijo, no, tienes que leer el Antiguo Testamento porque eso es solo para Israel. Tienes que leer solo el Nuevo Testamento que es para la iglesia, el tiempo de la gracia. Están locos. ¿No se dan cuenta que la Biblia es un contenido general cristocéntrico, soteriológico, para revelar el carácter de Dios? Así sea, por ejemplo, Ruth, que leas, Esther, ahí están los principios de Dios. Son los mismos, son principios inquebrantables. Entonces, 5. Saber qué principio bíblico aplicar a nuestra situación. Hay muchos entre los cuales escoger. ¿Ok? Entonces, tenemos que interpretar, entender los contextos para saber nuestros principios en nuestro contexto. ¿Ok? Distinguir. Dentro del contexto que vas a leer la palabra, tienes que distinguir para quién fue escrito un mensaje en particular. ¿Para los judíos? ¿Los gentiles? ¿O ambos? ¿O la iglesia? Porque hay versículos exclusivamente doctrinales para la iglesia. Doctrinales para los gentiles. Doctrinales para los judíos. Entonces no puedes usar esa doctrina, que ya no sería un principio, sino una doctrina, para aplicarle
a la iglesia, a los judíos, por ejemplo, la circuncisión. No podemos aplicar la doctrina judía de la circuncisión del prepucio para aplicarlo nosotros. Porque acá hablamos de la circuncisión del corazón. ¿Ok? Entonces, hay cosas, por ejemplo, la iglesia no pasará por la tribulación. Y eso créeme lo que está respaldado por la Biblia. Entonces, si tú vas a interpretar que hay santos en la tribulación, entonces tú dirás, no es la iglesia por esto, 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 por esto. ¿A quién se refiere? A Israel y por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, sabe distinguir. Cuando tú aprendas a distinguir, serás un experto en la interpretación bíblica. Diferencias de calendario en los tiempos bíblicos, Kairos y Cronos. Los Kairos son los tiempos de Dios que no son tiempos gregorianos. No olvides que nuestro calendario es gregoriano, hecho por el Papa Gregorio. Dios no va a usar jamás el calendario pagano y gentil para sus propósitos. Dios tiene su propio tiempo. Es el Kairos de Dios. En cambio, el Cronos tiene que ver exactamente con lo humano. Es decir, por ejemplo, de aquí Israel será cautivo por 70 años. Ahí no hay un Kairos, hay un Cronos porque está hablando de fechas específicas. Y fue cautivo, vino Babilonia y se lo llevó. Vino Nabucodonosor y se lo llevó. Entonces tú tienes que identificar qué es un Kairos y qué es un Cronos. Y aplicarle al tiempo. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo a los discípulos, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que solo está en la potestad del Padre, está viendo de Kairos. Pero los judíos querían un Cronos. Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida del fin del mundo? ¿Qué señal? Está hablando de Cronos. Y la mayoría de la gente interpreta la Biblia, sobre todo Apocalipsis, con el Cronos. Noticias, el huracán, que la guerra, Corea del Norte, Estados Unidos, que Pedro Castillo, y todas esas cosas que Putin, que Ucrania, lo interpretan bajo el modelo Cronos y están equivocados. La Biblia no es Cronos, es Kairos. El tiempo de Dios. Por eso digo que Apocalipsis está cerrado, porque es un Kairos. Dios sabe el día y la hora, no el hombre. Clima. Las estaciones. La agricultura para explicar términos como lluvia temprana y tardía. ¿Qué es lluvia temprana y tardía? ¿Te has puesto a pensar? ¿Sabías tú que en Israel no llueve? En grandes temporadas no llueve. Hay que saber cuándo llueve y cuándo no llueve. ¿Y qué hace el pueblo cuando no llueve? ¿Qué hace el desierto para hacerlo florecer? Como dice Isaías que el desierto va a florecer. Listo. ¿Qué hace para que florezca el desierto? ¿Listo? Digamos. Si ven que hay mucho que hacer, si tú quieres estudiar hermenéutica, te metiste a soldado y ahora tienes que aprender. Porque es más fácil leer el Salmo 91, dejar la Biblia abierta para que el diablo la vea cuando entre. Dice, ah, no, Salmo 91, así que me voy de aquí. Voy a leer el Salmo 35, Salmo 43, Salmo 70. Amén, qué linda palabra que Dios me habló. Terrible, ¿no? Conocer expresiones orientales como ceñir los lomos de su entendimiento. A ver, ¿qué significa ceñir los lomos de su entendimiento? ¿Cuál es lomo? ¿A qué lomo se refiere? Entonces nos olvidamos a veces que la Biblia es hebraica, es hecha con lenguaje hebraísmo. Hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo? Es, bueno, es una expresión idiomática de la cultura. Y hay que conocer los lenguajes hebraicos para entender lo que significa la Biblia. Para conocer. Y de ahí si no nos metemos en camisa de 11 varas pensando, ¿y eso qué significa? Por ejemplo, la mujer
haga silencio porque no permito que enseñe, sino que le pregunte a ese marido. Bueno, ¿qué quiso decir Pablo? Porque la mayoría va a decir, no, las mujeres no pueden tener ministerio, y lo dice. ¿Por qué? Porque no está leyendo la expresión idiomática hebrea de Pablo, ni por qué lo dijo. Dispensaciones y pactos. ¿Se aplica esto al tiempo de la ley o de la gracia? Ajá. Hay cosas, por ejemplo, comer sangre. Muchos, bueno, yo no como por la salud, no me gusta. Aunque es rico, ¿no? Pero tiene mucho colesterol. Y a mi edad no estoy para estar llenándome colesterol la sangre, ¿no? Pero otros dicen, bueno, Pedro dijo que no comamos ahogado ni sangre. Y está en Hechos, Nuevo Testamento, así que está prohibido. Porque lo dijo en el Nuevo Testamento. Entonces no comen sangre, esas salchichas, o caldo de salchicha que le llamamos nosotros, porque es pecado. ¿Es pecado? Sí, ¿cuál es el pecado? Y se van al Levítico, y se van a Génesis, se van por allá a sacar versículos doctrinales del Antiguo Testamento, del tiempo de la ley, para aplicarlo acá. Entonces, si no comen sangre, tampoco deben comer pescado con aletas. Perdón, sin escamas. Tampoco deben comer camarón, ni cangrejo, ni cerdo, marrano. Y entre otras cosas. Pero tampoco puede ir a trabajar el sábado. Ni siquiera coger leña. No puede ni cocinar. Está prohibido cocinar el sábado. No debes comer. Todo lo tienes que hacer el día viernes. Hasta el domingo. Entonces, hay cosas que se están interpretando, tomando versículos del Antiguo Testamento, aplicarlos ahora y hacerlos doctrina. Hay que entender entonces las dispensaciones y los pactos. Si una promesa es para Israel natural, para la iglesia o para ambos. Cuando tú lees una promesa, tienes que saber si esa promesa contextualmente, exegéticamente es para Israel o para la iglesia. No puedes coger cualquier promesa y aplicarlo para Israel o para la iglesia. Por ejemplo, la promesa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora que ha de venir, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Tú no puedes aplicarlo a Israel, porque Israel va a ser probado, dice la Biblia en Apocalipsis 12 y también en Jeremías 31. Va a ser probado. Entonces, hay cosas que van dirigidas a Israel exclusivamente, que no puede ser aplicado a la iglesia. Historia y cronología. Es importante saber cuándo vivieron los personajes de la Biblia y cuándo sucedieron los eventos. Hay que conocer, saber, entender. Y para eso es bueno que leas los libros deuterocanónicos, porque ahí te van a ayudar a entender la historia del pueblo judío, que es contemporáneo, que es lo mismo de la Biblia, aunque no es parte del canon o de la medición que tiene que ver con la salvación del hombre. Puedes leer libros de cultura oriental o la tradición judía, la tradición de la iglesia, la historia de la iglesia. Puedes leer el Mishnah, el Talmud. Puedes leer hasta cábalas de los judíos. Todo lo que tenga que ver con cultura. Para tener un poquito más de entendimiento para poder entender la palabra. Así que necesitas en hermenéutica ser un acérrimo lector. Invertir en la palabra. Las circunstancias en las que fue escrito un libro de la Biblia, por ejemplo, Isaías durante la invasión asiria.
¿Cuál es la circunstancia en que fue escrito Jonás? La circunstancia social, política o religiosa. ¿Te acuerdas cuando en 40 días será destruido Nínive? ¿Por qué Jonás no quiso ir a Nínive? Hay que entender la cultura. El entendimiento de que no todo puede tomarse literalmente. Por ejemplo, Salomón escribió Eclesiastés cuando estaba viejo, caído y deprimido. Eclesiastés. Por eso dice, el fin de todo discurso oído, teme a Dios, guarda su mandamiento, porque es todo para el hombre. Entonces, Eclesiastés no es un libro doctrinal, ni Cantar de los Cantares, ni Job, ni Salmos, ni Proverbios. Son libros poéticos, pero no pueden ser usados como doctrina para la salvación de la humanidad. Y sobre todo, Eclesiastés. Pero las sectas usan el contexto de Salomón, de su vejez, para tomar y decir ciertas cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. O sea, con el contexto bíblico me refiero. Porque aunque Eclesiastés es palabra de Dios, hay que leer el contexto de Salomón. Por ejemplo, dice, los muertos nada saben. Eclesiastés 9:5. De ahí van a agarrar los testigos de Jehová y también los adventistas para decir que cuando una persona muere, ya ha quedado su memoria en el olvido. Porque él no sabe nada, porque no tiene alma. Y eso es para negar la existencia de la inmortalidad del alma. Pero usan los mensajes de Eclesiastés para sacar una doctrina profunda que contradice los otros textos doctrinales. Nombres. Hay que entender cada nombre y lugar. Cada nombre y lugar tiene una verdad espiritual importante. Hay que entender esas partes que son, pero demasiado determinantes para conocer la palabra del Señor. Términos espirituales, como la propiciación, la expiación y la gracia necesitan ser aclarados y explicados. Por ejemplo, ahora que estamos viendo doctrina escatológica, Apocalipsis, tú vas a ser un experto en la interpretación, porque vas a conocer más los términos espirituales y lo vas a aclarar porque tiene un fundamento sólido de ella. Entender las 7 fiestas judías. Las ofrendas, el tabernáculo y las vestiduras sacerdotales tienen aplicaciones hoy. Ya aprendimos, por ejemplo, algo del tabernáculo, no en profundidad total, pero aprendimos algunas cosas que son principios bíblicos y doctrinales para aplicarlos a nuestra era de la gracia. Tipos. Cada personaje de la escritura es un tipo de las personas que vemos en la iglesia hoy. Por ejemplo, Pablo representa la estabilidad, pero Absalón es un adulador y usurpador. Pedro es impulsivo pero fiel. Todos los profetas son tipo de Cristo y revelan algún aspecto de Cristo. En otras palabras, siempre vamos a ver los tipos de cada cosa. Por eso las 7 iglesias también son 7 tipos o 7 caracteres de la iglesia de Cristo. ¿Listo? Bien. Aquí es importante para terminar. Ya vimos lo primero, ahora vamos a lo segundo. Gracia, no estudios exhaustivos del griego. Aunque estudiar los textos originales en hebreo y griego pueden enriquecer nuestro entendimiento, no es la clave más importante para encontrar las interpretaciones correctas. Ni aún los más grandes académicos del hebreo y el griego en nuestros días pueden ponerse de acuerdo. Tienen grandes diferencias entre ellos. Los teólogos del tiempo de Cristo tenían a su disposición los textos originales en hebreo y griego. También el inconverso de Pablo, quien se dice que había memorizado ambas versiones y podía citarlas textualmente. Sin embargo, hasta que Dios ilumina soberanamente su luz a su alma, nadie puede ver ni entender.
O sea que tú, a pesar de que entiendas los idiomas originales y vayas a la cultura, vayas a lo profundo de la interpretación, vas a tener que necesitar de la guianza del Espíritu Santo. Porque la Biblia no es estudio humano, no es estudio y de esfuerzo didáctico, exhaustivo, de leer un libro, otro libro, otro libro, otro libro, otro libro. No, no, no. Está bien, sí, ese es un paso demasiado importante. Pero sobre esa base, ¿qué está? Que Dios ministra su palabra en ti. Porque de eso se trata, es la palabra de Dios. E interpretarla es que te ministra, que lo sientas. Es Dios mismo que te lo revela en ese esfuerzo que tú estás haciendo. ¿Listo? Así que es importantísimo, mis queridos hermanos, conocer que hay que tener una dependencia total del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.